Bueno, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que yo pues pienso sinceramente que si yo como odontólogo veo un título que dice la teoría polivagal, lo primero que pensaría sería, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la odontología? La teoría polivagal, ¿qué es eso? Pues, una ¿qué será eso? Pues, y estamos en una del Comité Internacional de Odontológico de Antioquia y que es una conferencia sobre la teoría polivagal. Pues, entonces uno puede pensar pues de que el término pues es como curioso. De todas maneras, yo les cuento pues que yo conocí esta teoría hace unos cuantos años. Me parece supremamente interesante y lo más importante es que tiene que ver con la vida diaria de todos nosotros. O sea, no es una cosa que sea puramente odontológica, ni siquiera médica, sino que es importante para la cultura general de cualquier persona. O sea, cualquier persona debería conocer la teoría polivagal. Entonces es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Espero que sea para ustedes interesante. Va a haber algunas repeticiones porque como es una cosa de la cual ustedes no conocen mucho, entonces vamos a darle despacio, de pronto repitiendo algunas cosas y espero que al final todo les quede muy claro. En primer lugar, hay que agradecer los organizadores que nos invitaron a dar esta presentación y a todos los participantes en el aula virtual que se están conectando y que espero aprendan cosas muy interesantes para su vida diaria y también de aplicación en la odontología. Les recomiendo que en la página web aliviotrigémino.com ahí encuentran esta conferencia y encuentran también un documento escrito sobre el tema, o sea que quedan pues en la conferencia la pueden volver a ver si quieren y hay un documento escrito sobre la teoría polivagal que ustedes pueden bajar y estudiar ya con más detenimiento después de esta presentación, o sea que si quieren, es muy bueno que tengan en el escritorio donde estén algo con que anotar, si tienen manera, porque entonces les puede quedar más claro algunas de las cosas que vamos a ver. Hace algún tiempo iba yo en un viaje de Medellín a Neiva, en un avión pequeño de hélices, similar a este. Yo había salido con una colega hacia Neiva a hacer calibración de examinadores para la tercera encuesta nacional de morbilidad bucal. Y estábamos el vuelo salió a las 5 de la tarde. Ahí aprendí yo que uno no debe volar, si puede, no debe volar por las horas de la tarde, sino que por la mañana. Porque por la tarde es que pueden haber más problemas con el aire caliente, etc. Entonces íbamos en el viaje normalmente, pues el viaje perfectamente normal. Ya nos habían servido un cafecito con, eh, con algo para comer. Estábamos todos tranquilos ahí comiéndonos nuestro cafecito, cuando de repente entramos a una zona de turbulencia, pero muy importante. O sea, yo en la vida no había entrado a una zona de turbulencia de esa magnitud en que entró este avión. Entonces todo voló por los aires, o sea, todo lo que es las mesas auxiliares, todo voló por los aires. El, la gente empezó a gritar, unos gritaban, santo, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, protégenos, que gritaban y gritaban, otros lloraban. Después supe que 3 pasajeros perdieron el sentido.
Y entonces, pues, el peligro de muerte era inminente, pues nosotros pensamos que ya íbamos a estrellarnos en el piso. Yo lo que hice fue que le agarré la mano a la colega con la que iba y nos quedamos quietecitos a esperar el golpe del avión contra la tierra y desaparecer de este mundo. Entonces, en esa estábamos, todo el mundo gritando, pues la cosa más azarosa, como dice la señora. Y de repente salió de la zona de turbulencia. Entonces, todo se calmó. Atendieron a las personas que habían perdido el sentido. La gente pues ya se tranquilizó, muchos se habían puesto de pie, estaban gritando, ya se tranquilizaron, se quedaron quietos. Nos quedamos, siguió el vuelo pues ya normal, nos dieron otro refrigerio y llegamos a Neiva pues sin ninguna novedad. ¿Qué es lo importante de esta historia? Que las distintas reacciones de las personas en el momento de una crisis grave, que puede ser el peligro de muerte de un accidente, o puede ser una pérdida muy importante, como eso cuando uno se le muere la madre o un familiar muy cercano. Todos tenemos una manera de reaccionar que hemos aprendido. ¿Y cuándo la aprendimos? Cuando éramos niños. Entonces, los que se desmayaron tuvieron una manera de reaccionar, que vamos a ver a continuación cómo es la manera de reaccionar de esas personas, que se quedan paralizadas, hasta pierden el conocimiento. Otros, en cambio, pegan gritos, lloran. Esa es otra manera de reaccionar ante una pérdida severa o ante un inminente peligro. Y otros tratan de relacionarse con otra persona para aguantar pues como esa exigencia máxima. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Eso cómo se interpreta y hay otras cosas adicionales. Eso cómo se interpreta y esto se llama entonces, o la aplicación de esto, o la explicación de esto, se llama la teoría polivagal. Yo soy un egresado de hace mucho tiempo y no voy a decir el año, pues porque me da hasta pena decir el año. Lo que aprendí yo de estudiante era que la red visceral, llamar sistema nervioso autónomo en esa época, yo prefiero llamarlo la red nerviosa visceral. Nosotros aprendimos en esa época, cuando yo hice el pregrado, de que había dos sistemas antagónicos, el simpático y el parasimpático. O sea, esa es la red visceral, la red autónoma, que era el simpático y el parasimpático. Eso fue lo que a mí me enseñaron en pregrado, que eran complementarios, que uno producía contracción, aquí está indicado con el rojo, y otro producía relajación. Entonces, por ejemplo, el parasimpático relajaba el corazón, o sea, daba bradicardia, relajaba los bronquios y producía miosis en el ojo. En cambio, el simpático era todo lo contrario del parasimpático, eso fue lo que nosotros aprendimos durante los estudios de pregrado. Y eso es lo que yo sabía hasta que se presentó la teoría polivagal. Siempre sabíamos que el simpático era un sistema relacionado con la defensa-huida. O sea, que cuando uno tenía una situación muy grave a la que enfrentarse, con peligro de la vida, usted tomaba dos caminos. O se defendía, si lo estaban atacando, o salía corriendo para evitar perder la vida. Pero este mismo sistema tiene mucha relación con el estrés, que es el sistema de la contracción, del encerramiento. Y también tiene directa relación con el dolor. O sea, el dolor tiene directa relación con el simpático, porque el simpático produce vasoconstricción. Y al disminuir la irrigación sanguínea, por ejemplo, en las fibras nerviosas, hay más dolor. En cambio, el parasimpático es el sistema de la relajación, de la tranquilidad, del buen dormir. Entonces, ¿cómo debería ser la vida? Debería ser sin predominio del simpático. Uno no tendría por qué estar pues a toda hora estresado, sino estar tranquilo, relajado, vivir la vida normalmente,
sin ningún estrés. Entonces, lo que vamos a aprender en el día de hoy, básicamente. Aunque a mí me enseñaron eso en pregrado, miren ustedes que desde 1921, o sea, pues hacía pues mucho tiempo, un señor Langley había escrito un libro sobre este tema y decía que los nervios en el ser humano eran de dos tipos, somáticos y autónomos. Yo prefiero llamarlos viscerales. Pero miren que él desde 1921 dividía el sistema nervioso que él llamó autónomo en simpático, parasimpático y entérico. Él pensó que los plejos mucoso y muscular en el intestino, que tienen un número de neuronas similares o similar al de la cuerda espinal, o sea, una cantidad de neuronas importante, que se tendría que considerar aparte del simpático y del parasimpático. Entonces apareció un tercer sistema desde 1921, cosa pues que a mí personalmente no me enseñaron cuando yo estudié. Y en 1998, un señor Gerson escribió un libro que se llama El segundo cerebro, donde él realmente volvió a presentar la idea de Langley, en donde él dice que el sistema nervioso intestinal o entérico es un sistema nervioso separado del sistema nervioso central. Por eso lo llama él un segundo cerebro, que nosotros en el abdomen tenemos un segundo cerebro que no tiene nada que ver con el sistema nervioso central. Incluso él dice que solamente pasan 2000 fibras. Siempre hemos sabido que el vago es el que inerva toda la parte intestinal. Entonces él dice que hay solamente 2000 fibras nerviosas del vago que pasan hacia el abdomen. Y les recuerdo pues que, por ejemplo, un incisivo tiene 3500 fibras nerviosas. O sea que una cantidad de fibras pues mínima. Lo que pasa, según Gerson, lo que pasa del vago hacia el abdomen. O sea que el abdomen, o sea, el intestino, las vísceras abdominales están prácticamente independientes del sistema nervioso central. Están claro que están conectadas. Y la teoría polivagal dice que las fibras del vago que habíamos siempre concebido como las fibras nerviosas que inervaban el intestino, o sea, las vísceras abdominales, resulta que, y eso es muy importante, resulta que el 80%, una cosa impresionante, el 80% de esas fibras del vago son aferentes. ¿Qué quiere eso decir? Que no van hacia el intestino, sino que llevan la información del intestino hacia el sistema nervioso central. O sea, es una forma de estar informando al sistema nervioso central continuamente qué está pasando en el intestino, pero realmente el intestino, según Gerson, funciona de manera individual. Y entonces en 1995 apareció la teoría polivagal, que eso sí no se había comentado hasta ese momento. Este señor Porges escribió el primer artículo que escribió en concreto de su teoría fue en el 2001. Y es una teoría que tiene enorme aplicación en múltiples entidades, como vamos a ver algunas de ellas aquí. Se hacen investigaciones en relación a la teoría polivagal, se han invertido aparatos para hacer aplicaciones de esa teoría. ¿Y para nosotros qué significa? Que tendríamos que volver a pensar o a reescribir la neuroanatomía a nivel central, o sea, el vago, hay que ya pensar en otra cosa. Ya vamos a entender que el vago no es solamente un nervio vago como siempre aprendí. Y hay que también, una cosa muy importante es que las respuestas automáticas de nosotros ante las circunstancias de la vida hay que entender de manera diferente a partir de la teoría polivagal. Y lo más importante es, lo más importante para nosotros en la vida personal, familiar, de los hijos, de lo que ustedes quieran, es sentirse seguro. Él dice el poder transformador de sentirse seguro. O sea, si nosotros estamos seguros en la casa, en la familia, en la escuela, en la universidad, en el consultorio, etcétera, estaremos en mejores circunstancias para disfrutar de una buena salud.
Entonces, esto es muy importante para la vida familiar y personal. Entonces, en el 2011, este señor Porges publicó el libro pues, oficial de su teoría, un libro de 347 páginas, de pura teoría, pues, con revisión bibliográfica, pues, de lo que ustedes imaginen. Entonces, el verdadero libro de la teoría polivagal es ese. Y en el 2017, después de mucha insistencia, sacó lo que se llamó una guía de bolsillo de la teoría polivagal. Es una ya más cortica, donde presentan una serie de entrevistas que le hicieron a él explicando la teoría polivagal. Entonces, esos son esos dos libros, los que quieran, los pueden conseguir en Amazon. Ahí se consiguen perfectamente. Yo les recomiendo pues a los que estén, que de pronto estén más interesados, de que compren pues el original. Y se estudia lentamente, con cuidado. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría polivagal? Que el vago no es un nervio vago, sino una familia de nervios que se originan en diferentes áreas del tallo cerebral. Que hay varias ramas del vago, que hay un vago que se llama dorsal, eso lo vamos a aprender hoy pues con toda claridad, y hay otro vago que se llama el vago ventral, o sea, dorsal y ventral. Y que el vago no solo es eferente motor para las vísceras del abdomen, como dije ahora hace un momento, 20% de sus siglas son eferentes para el abdomen, y el 80% son aferentes, o sea, sensitivas. Captan la situación en que está el abdomen para informarlo a nivel central. Y eso se descubrió desde 1957. Y que el vago es lateral en el tronco cerebral. Y que no es lo mismo el lado derecho que el lado izquierdo. O sea, los vagos son distintos según el lado que se considere. Que el vago derecho tiene más influencia en la parte cardíaca. Mira, aquí está no veo el ratón, pero bueno. Miren ustedes donde está en café, que dice BD, ese es el vago dorsal, está en el dorso. Delante del vago, más abajo del vago dorsal, donde dice BD, está el doceavo paro, o sea, el hipogloso. A la izquierda está el núcleo del tracto solitario, NTS. Ese núcleo del tracto solitario, vamos a ver a continuación la importancia que tiene. Y más abajo, en amarillo, está el núcleo ambiguo, que es donde se origina el vago ventral. Es lo importante. Entonces, el vago dorsal es el vago que hemos conocido toda la vida y está hacia el dorso. Y el vago ventral está más adelante, o sea, hacia el vientre, por eso se llama vago ventral. ¿Qué regula este sistema? Entonces, tres entidades tienen relación con tres entidades. El núcleo del tracto solitario, que está ahí en el esquema como NTS. El núcleo ambiguo, que es donde origina el vago ventral. Y el núcleo motor dorsal del vago, que conocimos toda la vida. Al núcleo del tracto solitario, ya viene la importancia para nosotros, llega el trigémino, llega el facial, el glosofaríngeo y el vago que conocíamos toda la vida, y fibras del gusto llegan al núcleo del tracto solitario, o sea que ahí se integra la información visceral de la cara, se integra con la información visceral cardiopulmonar del abdomen. El núcleo ambiguo, donde se origina el vago ventral, tiene relación directa con el sistema cardiopulmonar y el ritmo cardiorrespiratorio. El vago dorsal, que hemos conocido todavía pues como vago, entonces tenemos que cambiar el concepto de que no solamente es menos un nervio eferente, o sea, motor del sistema digestivo, más bien es aferente, o sea, sensitivo, informando al sistema nervioso central cómo está el átomo. Entonces, lo más importante es que la parte de la cara está integrada en el núcleo del tracto solitario con todo este sistema y de viene la importancia, pues, de la parte de la cara. Según la teoría polivagal, el más antiguo es el vago dorsal. O sea, en la evolución, lo primero que apareció fue el vago dorsal. El vago dorsal
el que hemos conocido, pues vuelvo a repetir, como núcleo motor dorsal del vago, es amielínico. ¿Qué quiere decir que es amielínico? Que es lento, no es un sistema rápido. Y controla las vísceras debajo del diafragma. O sea, ese vago dorsal es el que controla las vísceras debajo del diafragma, básicamente. Informa cómo están las vísceras debajo del diafragma. Ya vimos, pues, que según Gerson, el abdomen, las vísceras abdominales funcionan muy separadas del sistema nervioso central. Es el más antiguo, el vago dorsal es el más antiguo. Y lo tienen los reptiles. O sea, los reptiles, los seres de sangre fría. Entonces, un reptil, cuando se ve con una circunstancia en que peligra su vida, ¿qué es lo que hace? Se queda inmóvil, se queda quietecito a ver si el predador cree que está muerto y no lo destroce. Y eso lo logran muchas veces. O sea, se queda inmóvil, baja el ritmo cardíaco, baja la respiración, baja todo y se queda quietecito y puede engañar al predador y pensar que está muerto. Entonces, así puede salvar la vida. Pero esa misma reacción la pueden hacer los seres humanos, no obstante ser mamíferos. Y es que la persona, como contábamos en el avión, pierde el conocimiento, se queda inmóvil y se desconecta para salvar la vida. Entonces, esa reacción de inmovilidad para salvar la vida también la hacen los seres humanos cuando están sometidos a una gran tensión. El segundo sistema en evolución es el simpático. El simpático también es amielínico, pero tiene una cosa muy importante, es que da la respuesta de defensa-huida. O sea, cuando usted está sometido a una situación de riesgo intenso, como por ejemplo un atraco, por decir un ejemplo. Entonces, inmediatamente se secretan hormonas a nivel de la suprarrenal y usted instantáneamente queda en posición de defenderse o salir corriendo. Entonces hay personas, uno ve en los noticieros de televisión, personas que se le enfrentan al asaltador y le pueden. Y otros que salen corriendo para salvar la vida o salvar sus pertenencias. Ese es el estado de alerta, de defensa-huida, relacionado con el estrés y presente en los mamíferos como nosotros. Y el sistema más reciente es el descrito por Porges, que es el vago ventral. La diferencia que hay entre el vago dorsal, el simpático y el vago ventral es que este es mielinizado. O sea, ¿qué quiere decir? Que es más rápido que los otros dos. Es mielinizado. Y controla básicamente vísceras del tórax, o sea, lo cardiopulmonar. O sea, el vago ventral es cardiopulmonar, una conexión muy estrecha entre la cara y lo cardiopulmonar. Y ahí se relaciona de manera directa con los otros pares craneanos, como vamos a ver después. Y aparece una cosa muy importante, que es el sistema de compromiso social relacionado con el vago ventral, que es de los mamíferos, de sangre caliente, que socializan, que juegan, que tienen contacto físico, la mamá y los hijos, los hermanos, etcétera, el clan, socializan. Para socializar, tiene el sistema de compromiso social. Entonces, según Porges, la evolución es vago dorsal, simpático y vago ventral. Pero cuando ante una reacción a desafíos, se disuelve. ¿Y cómo se disuelve? El sentido inverso a la evolución. O sea, se disuelve primero el vago ventral, o sea, que usted primero, el más reciente se apaga, luego el simpático y finalmente el vago dorsal. Es la manera en que Porges explica cómo se puede disolver esos sistemas. Vamos a entrar en la parte más, diría, la más interesante de esta charla, y es cuáles son los 5 estados fisiológicos automáticos que nosotros como mamíferos de sangre caliente, como seres sociales, tenemos en la vida diaria o siempre que nos enfrentemos a desafíos. Entonces son 5 estados fisiológicos, o sea, no es patología, fisiológicos, automáticos. Así funciona el cuerpo humano. El primero, la inmovilidad con miedo, que mencionamos ahora a las personas que pierden el conocimiento.
se paralizan. Y ese es el vago dorsal. Segundo, la movilidad con miedo. Cuando usted sale corriendo o se defiende, es el predominio del simpático y es lo que se predomina en el estrés y en el dolor. Es lo que llama el segundo estado fisiológico automático. El tercero sería el estado ideal. El sistema de compromiso social, de equilibrio del simpático y el parasimpático, en equilibrio para una buena salud, para una buena relación social. El cuarto estado es el que aparece en el deporte, cuando uno se mueve sin miedo, o sea, usted se mueve fácilmente, se mueve sin tener temor a lo que le pueda pasar. Y el último es la inmovilidad sin miedo, que es en la intimidad. Vamos a explicar cada uno de ellos, que creo que es lo más importante que les debe quedar, ojalá les quede claro. Entonces, primero el vago dorsal. Que en el vago, en este estado fisiológico, es el parasimpático amielínico lento, es más antiguo, predominan animales de sangre fría. Decía ahora, cuando tienen un riesgo grave contra su vida, se permanece inmóvil, bajan el consumo de oxígeno, como se ven las tortugas, los reptiles, y se inmovilizan para salvar la vida, lo que se llama el primer sistema de defensa. Ese primer sistema de defensa es el que practican pues, los reptiles para salvar la vida. Pero entonces están inseguros, no sabe qué va a pasar, puede perder la vida o no perderla. No es el estado ideal para vivir. Uno no puede vivir así, todo era amenazado. Entonces el problema en la vida salvaje hay animales que a toda hora están esperando a ver si el predador los va a atacar. Los mamíferos, que somos nosotros, ante un grave peligro en la vida, podemos reaccionar de la misma forma, con inmovilidad, con miedo, para salvar la vida. Entonces la persona se paraliza y puede hasta miccionar y hasta defecar. Eso le puede pasar a una persona cuando reacciona ante una exigencia máxima con el vago dorsal. Los humanos ante una crisis grave, una pérdida enorme, como por la muerte de la mamá, pueden reaccionar así de manera automática, no es una cosa programada, así reaccionan. Y uno tiene que observarse, pueden ustedes pensar en este momento cómo han reaccionado ante situaciones graves en la vida y a ver cuál es su reacción y ver cuál es realmente la reacción automática. Entonces hay unos que reaccionan así. Se aíslan, no hablan, no comen, no se relacionan. Hay una disociación. Esa es la máxima expresión del autismo. Entonces, la persona está aislada, no habla, no come, y en el síndrome de estrés postraumático. O sea, después por ejemplo, soldados que vienen de esas guerras en que están 57 países, cuando llegan a sus casas, quedan con eso, síndrome de estrés postraumático. Y precisamente, una de las aplicaciones de la teoría polivagal ha sido con estas personas, con los autistas y con el síndrome de estrés postraumático, que les han aplicado metodologías basadas en la teoría polivagal con excelentes resultados. El segundo estado fisiológico automático es, ya lo hemos dicho varias veces, el de la movilidad con miedo. Es el segundo sistema de defensa donde uno secreta hormonas a nivel en el renal y a nivel central que lo ponen en alerta inmediata para defenderse o salir corriendo. Es un estado de inseguridad, o sea, uno no está seguro ahí. Es una inseguridad, ese está en desequilibrio, no es la mejor manera para uno estar sano y hacer el crecimiento y la reparación. Con el sistema de comunicación social que vamos a explicar un poquito después, entonces usted detecta una amenaza de cualquier naturaleza. Entonces se dispara la red nerviosa simpática. ¿Y cuál es esa amenaza? Un jefe que le mantiene a usted pues la vida difícil. El ambiente, un ambiente estresante, un ambiente laboral estresante. Un ambiente en la empresa donde uno trabaja que a toda hora esté pues molestando la vida de las personas. Y entonces usted no puede defenderse, no puede atacar al jefe ni huir de la empresa porque usted necesita trabajar. Entonces, se queda ahí y llega a un estado de estrés crónico.
Es lo que pasa, pues, a muchas personas en la actualidad. Yo diría que estamos en la época, pues, del simpático. Todo mundo, y ahora con la pandemia peor, todo el mundo está nervioso, que se va a infectar, ve que se murió el vecino, ve que se murió un familiar. Entonces, estamos en la fase simpática de la teoría polivagal. Entonces, las personas, cuando están en un estado de estrés crónico, por cualquier circunstancia, empiezan a dejar de relacionarse. O sea que, como está al lado derecho arriba, apagan el vago ventral, dejan de relacionarse, se quedan solos, les dan cefaleas, dolores de cabeza, colitis, gastritis, dolores crónicos y puse en tamaño mayor el bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Aquí va a haber otra explicación de lo que es el bruxismo. Habrá otras explicaciones, pero una de ellas es el bruxador. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cerrado, apretando los dientes, está en estado de estrés, un estado de estrés crónico. Hay algo en su vida que hace que esté estresado, entonces empieza a apretar los dientes. Entonces, ¿cuál sería la solución del bruxismo? Sería precisamente quitar el predominio simpático. A estas personas hay que enseñarles cómo, y vamos a aprenderlo aquí a hacerlo hoy, cómo mejorar las relaciones y cómo evitar el predominio del simpático. Miren pues al lado derecho arriba que está estimulado el simpático, pero apagados el vago ventral y el vago dorsal. Ya está predominando el simpático. Es el segundo estado fisiológico automático. El tercer estado es el estado ideal. Usted ya está seguro. Los dos primeros estados estamos inseguros. La movilidad con miedo y la movilidad con miedo. Estamos inseguros. Aquí es el estado ideal de la seguridad. Y ese señor lo llamó el sistema de compromiso social. Es una red nerviosa de participación social. Se regula lo cardiovascular y lo respiratorio y tiene íntima relación con el trigémino, que es el quinto par, el facial, que es el séptimo par, el glosofaríngeo, que es el noveno par, el vago, que hemos conocido toda la vida como décimo par, y el onceavo par, o sea, el accesorio. ¿Qué tiene que ver eso? Los músculos masticatorios, los músculos faciales, los músculos de la faringe, del cuello y del oído medio. Vamos a explicar eso, pues, cómo es que eso ocurre. Es un estado de equilibrio óptimo de la red nerviosa visceral que favorece la salud, favorece el crecimiento, favorece la reparación, favorece el amor. Es el estado en que deberíamos estar todos nosotros, que deberíamos buscar estar. Y hay manera de buscarlo, de estar así. Entonces, por eso es muy importante, pues, que aprendamos hoy cómo hace uno para hacer predominar el vago ventral. Miren que en el esquemita del lado derecho, el vago ventral está activo y están apagados el simpático y el vago dorsal. Es la seguridad, sentirse seguro, sentirse confiado, sentirse feliz, sentir que es amado, que comparte, que socializa, que tiene amigos, etc. O sea, el estado ideal. Y en este estado fisiológico automático hay una cosa que llama el freno vagal. El freno vagal es que el vago hace más lento el corazón, o sea que hay deja de estar acelerado. En el simpático hay taquicardia, como ustedes bien saben. En cambio, en el parasimpático y específicamente en este caso con el vago ventral hay bradicardia, o sea, está más lento el corazón. Es una acción protectora del vago ventral sobre el corazón. Entonces, este es el más importante estado que todos deberíamos buscar y deberíamos buscar en la sociedad, con los hijos, que ellos estén en vago ventral, que estén tranquilos, que estén felices, que estén confiados. Eso es lo que deberíamos bregar nosotros. Con las personas en la consulta, con los amigos, es en la empresa, si ustedes tienen personas adscritas a ustedes, o usted es un jefe, debe saber que usted tiene que procurar que la gente se sienta segura,
que la gente esté tranquila, que no se sienta amenazada, que no se sienta perseguida. Eso es muy importante. El cuarto estado fisiológico es aquel en el cual practicamos un deporte. O sea, estamos en movimiento, o sea que está activo el simpático, como vemos al lado derecho con la flechita azul. Está activo el vago ventral porque estamos participando en un deporte con otras personas, pero está apagado el vago dorsal. Es un estado de seguridad también, yo estoy seguro, confiado, activo, feliz, compartiendo, socializando. Es el equilibrio óptimo también, o sea que el deporte es una de las cosas importantes que tenemos que hacer. Es lo que, por ejemplo, yo siempre les recomiendo a los boxeadores, tiene que empezar a hacer ejercicio físico diariamente. ¿Por qué? Porque es la manera de usted lograr de que le predomine el vago ventral y este estado de movilización sin miedo. Son los deportes que se llaman amistosos. Subrayo eso porque es que hay deportes que no son tan amistosos. Hay normas para el deporte que se deben respetar o que los participantes deben respetar. Hay un árbitro o una persona que define quién gana o quién pierde. Y para mí el mejor ejemplo de este tipo de deporte es la natación. En la natación usted va por su propio carril. No tiene temor de que el otro le va a invadir su carril o que le va a pegar le va a pegar, lo va a agredir de alguna forma porque usted está por su carril separado del otro. Y usted está realmente haciendo el deporte para ganar sin ningún temor. En cambio, uno analiza, por ejemplo, el fútbol no es nada amistoso. Usted, cada rato las personas se lesionan. ¿Por qué? Porque el otro día le dio lo agredió y incluso cosas peores. El rugby, todavía, imagínense pues con uno de esos partidos de rugby cuando se tumban al otro y le caen encima otros 10 y el boxeo ni se diga. El ciclocross, a mí me parece que tampoco es como un deporte donde haya movilización sin miedo. Usted está, el otro le tira la bicicleta encima y lo tumba, etc. Entonces, el simpático está actuando porque usted se está moviendo, no está quieto. Y el vago dorsal está inactivo porque usted está activando el simpático y el vago ventral. Es un estado de equilibrio. Entonces, por eso practicar el deporte es muy importante porque estamos estimulando el vago ventral y el simpático, pero no para defendernos o salir corriendo. El quinto estado fisiológico automático es el llamado sistema de participación social en la intimidad. O sea, usted está inmóvil o con muy pocos movimientos y sin miedo. Está compartiendo, está en la intimidad, está inmóvil. El vago dorsal está activo porque no se está moviendo, a diferencia de cuando se mueve, que es cuando trabaja el simpático. Está inmóvil, no tiene miedo. El simpático está inactivo, no tiene miedo porque es la persona que más quiere, por ejemplo. Y se está comunicando, se está socializando, está predominando el vago ventral. La oxitocina es una hormona que tiene directa relación con este estado de movilización sin miedo que lleva al vínculo emocional, al reconocimiento social. Y recuerden ustedes que el parasimpático siempre lo hemos conocido como parasimpático craneosacro. O sea, lo que es los estímulos en la cara, la boca, etcétera, tiene efecto pélvico. O sea que por eso se habla del parasimpático craneosacro, que es un único sistema parasimpático. Este sería la relación del vago ventral. El vago ventral en este caso sería, en el caso de la inmovilización sin miedo, sería el ejemplo más claro de cómo estos estados fisiológicos tienen aplicación directa y dan tranquilidad, seguridad, está seguro, está confiado, está feliz, está compartiendo. Es el equilibrio óptimo de la red nerviosa visceral, como vimos también en el tercer estado. Y tiene que ver con la reparación y con el crecimiento. En la teoría polivagal, una de las formas de entenderla es que nosotros estamos a toda hora sin darnos cuenta. Estamos a toda hora
verificando cómo está el ambiente en el que estamos. Eso se llama la neurocepción. O sea, a toda hora nosotros estamos captando con quién nos estamos relacionando, cómo está el ambiente en el que llegué, si el ambiente es tenso, si no es tenso. Y entonces, de acuerdo a lo que yo capte, inconscientemente, eso no es consciente, viene la respuesta automática. O sea, según lo que usted capte, viene la respuesta automática. Si usted capta un estado, un ambiente seguro, tranquilo, que usted no corre ningún riesgo, se activa el vago ventral y los pares craneales. Es lo que se llama el sistema de compromiso social. Y actúa el freno vagal para apagar, disminuir la acción del simpático y el vago dorsal. Entonces, el estado de la comunicación, de socializar, de los amigos, de estar en reunión disfrutando de la vida. Cuando usted inconscientemente usted detecta una señal de peligro, o que alguien lo agrede, o alguien lo mira de manera que usted detecta que lo está mirando mal, se activa el simpático. Entonces se puede disparar el sistema de defensa, huida o el estrés. Entonces la respuesta a un estímulo sería pues como en esta comparación que sale con un semáforo. Entonces estaría usted listo a defenderse o a responderle al otro, etc. Y si el estado fisiológico, si usted lo que detecta es una amenaza a la vida, se activa el vago dorsal y llega a la inmovilidad. Es el estado que se llamaría pues rojo en esta símil con el semáforo. La ilustración original de Porges sobre este sistema de compromiso social lo vemos aquí en este cuadrito. Miren que en el centro dicen nervios craneanos, trigémino facial, glosofaríngeo, vago y accesorio, o sea, el onceavo par. Y mire que el trigémino tiene que ver con los músculos de la masticación, el facial con los músculos de la cara. Además, el trigémino y el facial tienen que ver con los músculos del oído medio que vamos a ver a continuación. El noveno con los músculos de la laringe, el décimo con los músculos de la faringe, perdón. Y el onceavo par con el voltear la cabeza. Todos esos músculos están dentro del sistema de compromiso social, de relacionarme con nosotros. Y en el oído es interesantísimo que nosotros tenemos en el oído medio la cadena llamada la cadena de huesecillos. Esa cadena de huesecillos es el martillo, el yunque, básicamente el martillo, el yunque y el estribo. Y entonces está un músculo inervado por el trigémino que se llama el tensor del tímpano. Y hay un músculo que se llama el músculo estapedio, que es inervado por el séptimo par, que está insertado en el estribo. Entonces, cuando esos músculos, que son muy pequeños, de los más pequeños del cuerpo humano, cuando los músculos se tensan, hacen que se escuche con más facilidad la voz prosódica materna. ¿Qué es una voz prosódica? Una voz prosódica es aquella que sube, que baja, como podemos decir, por ejemplo, en esta charla. La voz mía sube, baja, de pronto se pone más notoria, después menos notoria, es lo que llama una voz prosódica. Es la voz como la mamá le habla al niño, la voz prosódica materna. Entonces, cuando la mamá nos está hablando a nosotros, recuerden que inclusive la madre, en los primeros momentos, el olor el niño identifica inmediatamente a la mamá por el olor, y la mamá identifica al niño por el olor también. O sea, el olor es característico de estos primeros días. Y la voz prosódica de la mamá, que el niño oye, hace que se sienta seguro, que se sienta tranquilo, que no sienta amenazas. Entonces, ese es el papel de los huesecillos del oído medio en el caso de nosotros en particular.
cuando se tensan el tensor del tímpano y el músculo estapedio, nosotros tendemos a oír más la voz, ya vamos a explicar enseguida cuál voz es la voz femenina de la madre o de la mujer. Y cuando esos músculos se tensan, entonces no se oye el ruido ambiental. El ruido ambiental se apaga para que se concentre en la mamá. ¿Y cuál es el ruido ambiental? El ruido, nosotros estamos programados, el ruido de un predador que está arrastrándose para atacarnos, por ejemplo. Entonces ese ruido es apagado por la tensión que aparece en estos músculos del oído medio. En este gráfico se ve muy interesante cómo la voz materna, al lado derecho, dice la madre, la zona de mayor sensibilidad del sistema auditivo es de 800 a 3000 hercios. Entonces, miren ustedes, con las dos flechitas azules, que es la voz de la mamá. Escucha la voz prosódica de la madre. En cambio, la del padre, que es más grave, está por debajo de los 800 hercios. Y esa voz del padre, que es más grave, tiene mucha relación con el predador o con los predadores. Por eso, la voz materna es una cosa fundamental en el niño para estar tranquilo y sentirse seguro. Entonces, ¿cómo se hace o se utiliza esa habilidad que tenemos nosotros de escuchar la voz prosódica materna? Entonces viene lo que llaman los juegos neurales según la teoría polivagal. Los juegos neurales hacen que usted juegue estando seguro. Nosotros tenemos un juego muy, muy curioso o muy llamativo, muy bonito, que es el de lo escondidijo. Entonces el nieto o los nietos se esconden y el abuelo o el papá sale a buscarlos. Uno sale a buscarlos diciendo, ¿dónde estarán? Aquí no están, ¿dónde estarán? Pero ellos están escondidos, pero se sienten seguros porque saben que cuando los encuentre no va a haber pues ninguna agresión ni nada. Entonces, por eso se llama un juego con seguridad. Los padres deben leerle a los hijos y uno debe leerse en voz alta porque esa es una manera de estimular el vago ventral. Leer en voz alta. Los padres y las madres leerle a los hijos o uno mismo leer algo en voz alta, eso hace efectos en el vago ventral. Tocar un instrumento musical. Mejor si es de viento, pero puede ser cualquier instrumento musical. O sea, el instrumento musical, como bien sabemos, entonces lo vamos a detectar también con el músculo del oído medio. La voz femenina en la orquesta es la música de los violines o de las maderas, o sea, todo lo que tenga que ver con las maderas, que se llaman en la orquesta pues las maderas, que son por ejemplo el clarinete y otros similares. Esa es la voz femenina de la orquesta. Entonces, ustedes, por ejemplo, los invito a que algún día de estos se oigan el concierto para clarinete de Mozart y que lo oigan tocado por un señor que se llama Martín Frost, que es el que mejor toca ese concierto. Ese clarinete es típicamente el sonido que se asimila a la voz femenina. O sea, que da tranquilidad, que da relajación, que da seguridad. La música de hoy, en términos generales, es una música de estímulos simpáticos. O sea, todas esas músicas estridentes, que la gente vaya al concierto a brincar y a saltar, es estimulando el simpático. No es la mejor manera de estimular el vago ventral. Entonces, por eso es muy importante que a los niños les escuchen música que sea estimulante o que favorezca la acción del vago ventral, de violines o maderas. Silbar es un excelente ejercicio neural. Porque cuando usted está silbando, no es capaz de pensar en nada. Deja de pensar en toda la cantidad de cosas, como dice, la loca de la casa. Deja de pensar en un montón de cosas y se pone a silbar. Entonces uno debiera caminar silbando.
Caminar es hacer la movilidad sin miedo, salir a caminar, a hacer ejercicio y va silbando. No es capaz de pensar en nada, se distrae, abandona todas las preocupaciones, todas las cosas que estaba pensando, en todo lo que se preocupaba. Entonces es una manera, es un juego neural pues muy bueno. Cantar. Cantar, las expiraciones lentas tienen un efecto calmante. O sea, como predomina la expiración, tiene un efecto parasimpático, sea anticalmante. Y activa la acción del vago ventral sobre el corazón, o sea, activa el freno vagal. O sea, que la persona que está cantando hace efecto en el vago ventral. O sea, cantar es un excelente ejercicio para el vago ventral. Y la voz prosódica o modulada, cantando a diferentes intensidades, y especialmente pistas que tengan la música vocal femenina, porque es la que nosotros realmente nos despierta del vago ventral. Y esa música de ese tipo ejercita el sistema de comunicación social. Entonces, inclusive el trigémino participa en eso. Cuando una persona canta, las vibraciones que vienen de la garganta llegan al paladar duro en la parte anterior. Y ahí hay receptores del sonido que llevan esa información a nivel central. Y se devuelve la información hacia la garganta. Entonces, cuando la persona está cantando en ciertas frecuencias, lo que llama el reflejo trigémino recurrencial. Por eso en odontología no se debe tapar el paladar duro con ninguna prótesis. ¿Por qué? Le está dañando el reflejo trigémino recurrencial. Una cosa muy distinta a un concierto para clarinete de Mozart es, ustedes oigan también un día que tengan un ratico, el Ocaso de los Dioses de Wagner, tocado por la Orquesta Filarmónica de Nueva York y dirigido por Zubin Mehta. Puede ser ese. Ustedes van a ver la diferencia enorme que hay entre el primero y este segundo, porque este segundo es puro sonido depredador. O sea, no es una música sedante y relajante y tranquilizante. Es un predador que está en ese ruido sordo y bajo y hace efecto en ese sentido. El yoga es un ejercicio excelente desde el punto de vista neural de la teoría polivagal. En la yoga se hacen ejercicios respiratorios, es lo que llama el pranayama, esos ejercicios respiratorios. La inspiración, ustedes saben muy bien que es simpática y la expiración es parasimpática. Entonces, si yo hago predominar la expiración, por eso se hace una inhalación corta, por ejemplo, y se hace predominar la expiración y uno está quieto y haciendo ejercicios lentos, entonces eso estimula el vago ventral. Voy a terminar esta parte de la presentación recordándoles lo que decía William James. Se dice que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Él decía, yo no canto porque soy feliz, estoy feliz porque canto. Entonces miren ustedes, decía este señor, si yo me pongo a cantar, me convierto en una persona, o sea, el hecho de cantar aumenta, favorece la felicidad. Entonces no es solamente cantar por cantar, o que la gente dice, esa persona como está de contenta, ¿va? Como está cantando. No, es que el hecho de cantar lo hace a usted feliz. Y eso lo decía pues uno de los psicólogos más grandes del siglo XX. Vamos a ver a continuación, dentro de unos momentos, que eso tiene mucho que ver con la seguridad. Yo no silbo porque estoy feliz porque silbo. O sea, yo silbo. Cuando me pongo a silbar, les decía ahora, uno no piensa en nada. Entonces, estimula el vago ventral, está más tranquilo, siente seguridad. Y en el ejército se descubrió que los soldados se cansan mucho menos cuando marchan cantando o al ritmo de bandas marciales. ¿Por qué? Porque cuando usted está haciendo movimiento, cuando está trotando, por ejemplo, en esos ejercicios de los militares, está trotando, está estimulando el simpático. Y hay un sargento que le está dando órdenes, entonces está estimulando el simpático. Todavía más.
Entonces, si canta, hace predominar el vago ventral, y entonces está menos estresado y se cansa menos. Eso lo descubrieron los sargentos del entrenamiento militar. Yo quisiera, pues, que ya son las 11 de la mañana, que descansáramos 10 minuticos para que todos se tomen un tinto, descansen un segundo, porque está estudiado y demostrado que los adultos nos concentramos cuando más 45 minutos. Entonces descansemos un momentico, nos paramos, hacemos algún movimienticos y en 10 minutos exactamente, o sea, a las 10:10 empezamos, perdón, a las 11:10 continuamos con la charla. Muchas gracias, doctor Raúl. Los invitamos entonces a tomar un pequeño descanso. 11:10, como dice el doctor, regresamos a la presentación y los invito a que diligencien la asistencia a esta sesión de la cátedra itinerante. Está en el chat disponible el enlace para hacerlo. Entonces, a las 11:10 regresamos con la presentación del doctor.
Y el tiempo, y qué tiempo, pues, y qué tiempo requeriría cada espacio. No me toca. No, no, que decir cuáles son, cuáles de apenas van a empezar. Bueno. Nosotros somos en la CINDIER, nosotros somos miembros asociados. Asociados, no, asociados. O sea, miembros números, a ver, miembros fundadores, no, fundadores de la ley. Doctor Diego. Sí, doctor. ¿Pues continuamos o qué? Adelante. Bueno, nuevamente bienvenidos a la continuación de la sesión del día de hoy de nuestra cátedra itinerante. Recuerden que hoy nos acompaña nuestro maestro, el doctor Raúl Jiménez, con un tema supremamente interesante, que es la teoría polivagal. Doctor Raúl, nuevamente, continúe con esta conversación. Muchas gracias. Yo hice la interrupción porque ustedes deben entender que dar una conferencia a la mayoría de las personas les causa estrés, o sea, se les dispara el simpático. En el caso personal, a mí no me da, realmente no me da estrés. Me parece que es muy interesante y muy
bonito uno poderle presentar a los colegas ideas al respecto de cosas que se han estudiado y que se le ha visto su aplicación en la práctica clínica. Entonces es una actividad prácticamente del vago ventral. A mí realmente no me da mucho estrés, pero entonces uno siempre se cansa, entonces por eso es muy importante darse un respiro. Entonces pasamos a otro tema muy importante que tiene que ver con el tema de la odontología y de la medicina. O sea, en medios terapéuticos, ¿qué es lo que deberíamos? O sea, cuando una persona va donde el odontólogo, va donde el médico, va donde el psicólogo, etcétera, a recibir tratamiento por alguna cosa. ¿Qué es lo que nosotros como profesionales deberíamos hacer? Estimular el vago ventral y disminuir la acción del simpático y el vago dorsal. Entonces, ¿cómo se logra eso? Que no se hallen a la defensiva, o sea, que no lleguen a detectar una amenaza. Hay que relajar, hay que tranquilizar, hay que tener mucho cuidado con los ruidos ambientales. Por ejemplo, el ruido de un aire acondicionado, el ruido por ejemplo, del compresor en odontología. Ya existen compresores silenciosos que no dan ningún ruido. Entonces, porque esos sonidos ambientales automáticamente se interpretan como el sonido de un predador. El consultorio debería estar aislado del ruido de la calle. Lo ideal sería eso. Porque si usted está oyendo el ruido de la calle, eso se interpreta como el sonido de un predador. Entonces la persona está a la defensiva. La voz del terapeuta o de quien está haciendo el tratamiento debe ser prosódica. O sea, debe ser con disminuciones y aumentos de la intensidad de la voz. La expresión facial del terapeuta debe indicar seguridad, tranquilidad, amistad, y la actitud corporal. Es más importante la actitud corporal que la facial. O sea, la persona, uno no cree, pero la persona cuando llega a la consulta, inmediatamente, de manera automática, no es que él lo quiera hacer, de manera automática detecta si usted es una persona que está relajada, tranquila y le da seguridad. Y eso lo ve en el cuerpo de uno, en la cara de uno, en la manera que le habla, en la manera que lo mira. Hay que tener mucho cuidado cómo mira uno a la persona, qué actitud corporal tiene uno, cómo está uno, cómo es el traje que uno tiene puesto, cómo es el consultorio. O sea, la expresión corporal y facial es muy importante. Hay que dar seguridad, confianza. El ambiente del consultorio, cómo es el consultorio, invita a la seguridad, da tranquilidad. ¿Qué música hay en el ambiente del consultorio? ¿Cuál es la presentación personal del profesional, del auxiliar? ¿Cómo están? ¿Cuál es el vestido que usan? ¿Qué olores hay en el consultorio? ¿Olor a eugenol o otro olor distinto a un olor que sea de tipo odontológico? Y esto tiene una extraordinaria aplicación en el ambiente hospitalario. El ambiente hospitalario, precisamente, lo que hace es quitarle la seguridad a la persona. Entonces, limita, restringe. Entonces, estimula el simpático, inhibe el sistema del vago ventral y estimula el vago dorsal. ¿Cómo? Porque usted en el hospital, primero se tiene que quitar la ropa y le dan una batola abierta por detrás. O sea que usted está pues, la intimidad, ¿dónde quedó la intimidad? Usted está expuesto las 24 horas del día, entran y salen de la habitación, la enfermera a la hora que ellos quieran entrar, entran, salen. No interesa si está dormido o está despierto, sino que entran y salen permanentemente de la habitación. No puede tener gafas, no puede, la prótesis, que quite la prótesis. A las 7 de la mañana o antes llega el médico a hacer la visita, la visita diaria. Y hay sonidos de baja frecuencia, usualmente hay sonidos de baja frecuencia, como es un ventilador, como son los ascensores.
y no está sino autorizada la visita por los familiares a ciertas horas. O sea que usted, el sistema de compromiso social se lo limita a que usted no puede hablar con los demás sino a cierta hora. Y ahora ya incluso hasta le quitan el celular, que porque entonces para que no se comunique con nadie. Entonces ahí está pues el problema. Y en las UCIs el problema es todavía más serio. Está amarrado ahora con la pandemia boca abajo. Yo recuerdo mucho una familiar que estaba en una UCI y cuando fui a visitarla, en la visita que autorizan de 2 o 3 minutos, me dijo, Raúl, tráigame una empanadita que me muero de hambre. Ya tenía su suero puesto y todo, pero que estaba muerta de hambre. No puede hablar, oye monitores las 24 horas, ruidos extraños, electrónicos, todas las 24 horas. Está solo, desnudo. Las visitas a la unidad de cuidados intensivos son muy cortas y se le indica a las personas que no le hable mucho a la persona que está en cuidados intensivos. O sea, usted le están estimulando de manera permanente el vago dorsal y el simpático y apagado el vago ventral. Entonces no es ninguna sorpresa que el 52% muere en los primeros 15 días. ¿Por qué? Probablemente una cosa que contribuye es, y no estamos hablando de la salud de la persona como tal, sino el solo hecho de estar estimulando el simpático del vago dorsal favorece que llegue la persona a tener, por ejemplo, un infarto del miocardio, estando en cuidados intensivos, aparte pues del problema de salud que tenga. Entonces, la unidad de cuidados intensivos son sitios donde es una amenaza contra la vida y así la interpreta el cuerpo, o si la interpreta uno automáticamente, sin darse cuenta, no tiene que estar pensando en eso. Y habría que pensar pues cómo hacer para que eso no sea tan en contra de la seguridad de la persona. Y en el consultorio odontológico también aplica esto. ¿Cuál es el riesgo ambiental de un consultorio? Está el compresor prendido a toda hora o prendiendo y apagando cada rato. El eyector, el ruido del eyector. Está yendo la saliva a la boca. El ruido de las flejas de alta velocidad. La boca es un sitio íntimo y entonces el odontólogo lo invade, a veces sin pedir permiso, y le coloca dentro de la boca inyecciones. Imagínense si hay personas que no aceptan que les ponga una inyección en otras partes del cuerpo, en la boca es todavía pues una invasión a la intimidad con una aguja. Está con la boca abierta, digamos pues indefenso. Se le hacen procedimientos que muchas veces son dolorosos. No puede tragar, no puede, siente pedazos de restauración en la boca y no puede sacarlos de la boca. A veces le ponen algodones para tener seco el campo operatorio. Entonces se habla de seco el campo operatorio, pero la persona también se seca, se le seca la boca. No puede hablar o le piden que por señas indique información al profesional. Hay olores desconocidos que amenazantes, ve instrumentos puntiagudos. Está recostado en posición de vago dorsal. Entonces, ¿qué tanto es una posición de reposo eso, sino una posición de vago dorsal? Y entonces, pues, se favorece siempre la acción del simpático y del vago dorsal, entonces por eso le dan a las personas tan fácilmente o regularmente ocurren a veces pérdidas de conocimiento, malestar durante una consulta o después de poner una anestesia. ¿Qué música hay en el consultorio? Yo una vez me sorprendí mucho cuando fui a un consultorio odontológico y el ruido que había era de una música, pues no voy a decir el tipo de música para no faltarle al respeto a algunos de los oyentes, una música totalmente inadecuada para un consultorio. ¿Cuáles son las expresiones faciales del odontólogo, sus gestos corporales? Ahora que estamos con mascarilla, el gesto corporal aún con mascarilla se ve, los ojos se ven. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta
para darle seguridad a la persona en el ambiente del consultorio. Bueno, esta teoría polivagal que hemos visto hasta ahora, que espero que les haya quedado un poco clara, tiene aplicaciones. Y este señor Rosenberg, Stanley Rosenberg, sacó un libro de aplicación de la teoría polivagal. Este se consigue pues, en las librerías. Es muy buen libro. Y en él tiene una cosa muy importante que me parece que nos puede servir a todos nosotros y es que él explica que uno puede saber cómo está trabajando el vago ventral a una persona en la consulta. Le dice que abra la boca y diga A de forma continua y se mira la úvula que está marcada con el número 2. Si un lado del paladar no se levanta simétricamente con el otro lado, se puede interpretar como una disfunción del vago ventral izquierdo. O sea, esa persona está extraordinariamente estresada, no se está comunicando bien, puede tener un dolor crónico. Nosotros en la consulta hemos visto que casi el 60% de las personas con dolor crónico en la zona del trigémino tienen esa manifestación. O sea que el dolor, como les impide comunicarse, entonces está bloqueado el vago ventral. Es una aplicación muy interesante y es que nosotros en la consulta miremos a ver si el velo del paladar se levanta simétricamente o no, porque ahí podríamos sospechar ya un compromiso del vago ventral. Y entonces él dice, él recomienda muchos ejercicios, pero hay uno que les voy a presentar y es que usted entrecruce los dedos y los ponga detrás del tallo cerebral, como está indicado en la figura, la número 2, detrás del tallo cerebral. Las manos es uno de los sitios más magnéticos del cuerpo. Por eso cuando usted toca a otra persona y le da palmaditas en la espalda o lo abraza o le da la mano o lo que sea, está haciendo efecto terapéutico sin darse cuenta. Por eso, poner los dedos cruzados detrás del tallo cerebral, o sea, en la nuca, tiene ya un efecto magnético sobre el tallo cerebral. En el tallo cerebral están todas las funciones automáticas y están los músculos que tienen relación con mover la cabeza para relacionarse con los demás. Entonces, se pone los dedos cruzados detrás del tallo cerebral y se acuesta uno y mira, cuenta hasta 60 segundos y mira con los dos ojos hacia el codo del lado de un lado. O sea, 60 segundos mirando para el codo de un lado y luego 60 segundos mirando el codo del otro lado. ¿Qué dice él que hace ese ejercicio? Que ese ejercicio mejora la irrigación del tallo cerebral y por lo tanto de los pares craneanos del sistema de comunicación social. Es un ejercicio bien simple. Se puede hacer perfectamente sin ninguna dificultad. No toma mucho tiempo. Y en el libro hay otros ejercicios pues, que no les presento aquí. La segunda aplicación que le he encontrado a la teoría polivagal, eso ya es una opinión personal, es esta señora Amy Cuddy, que hizo una presentación en junio del 2014 en una plataforma que ustedes de pronto conocen muy bien, en la TED. Ella escribió un libro que se llama Presencia, que se puede comprar en Amazon.com, donde explica pues todo eso. ¿Qué es lo que ella dice? Y parece pues extraordinario en relación con el tema que estamos hablando el día de hoy. Que el lenguaje corporal influye en su manera de estar y de ser. Eso es el mensaje de esta señora. Hay posiciones del cuerpo que nos empoderan, que son dilatadoras, que suben la testosterona y bajan el cortisol en 2 minutos. Esta investigadora le tomaba una muestra de saliva a las personas, luego hacían una posición que vamos a ver a continuación durante 2 minutos, les volvía a tomar una muestra de saliva y se veía que subía la testosterona y bajaba el cortisol. El cortisol es uno de los neuromediadores del simpático, o sea, que se aplacaba el simpático y predominaba. Entonces, ¿qué predominaba? El vago ventral. ¿Qué más va a predominar si usted apaga el simpático?
Entonces va a predominar el vago ventral o el vago dorsal. Las posiciones, vamos a verlas a continuación, son analgésicas y antiestrés. Eso es lo que hay que enseñarle al bruxador o a la persona con estrés crónico, que haga posiciones que la relajen, que la abran. Y eso influye, esa posición antiestrés influye en los pensamientos, en los sentimientos, en el cuerpo físico, en todo. Esta señora pues hizo un trabajo extraordinario. Y también hay posiciones que nos hacen impotentes, nos contraen, nos cierran, y ese es el bruxador. Contraído, cerrado, apretando, que suben el cortisol y bajan la testosterona. Y por lo tanto, aumentan el dolor, el estrés e inclusive pueden conducir a un estado depresivo. ¿Cuáles son las posiciones? Si ustedes en este momento le ponen de pie, separan los pies y levantan las manos, como está en la posición de la arriba de la izquierda de Usain Bolt, cuando corre a los 100 metros, levantan las manos hacia arriba, miran adelante y arriba y se quedan ahí 2 minutos, ya les sube la testosterona y les baja el cortisol. Una posición de abierto, de campeón de los 100 metros. Y uno puede hacer eso en cualquier parte, sí, lo puede hacer en cualquier parte. 2 minutos, sube la testosterona y baja el cortisol. Posiciones de poder, analgésicas y antiestrés. Abiertos al sistema de competencia social. Y miren abajo las otras dos, apoyando los dedos en la mesa cuando está hablando con otra persona, o la posición de la Mujer Maravilla. Son posiciones analgésicas, de apertura, antiestrés por excelencia. No hay que hacerlo sino 2 minutos. Disminuyen el influjo del simpático y el vago dorsal. Miren aquí otras. Yo en las películas he visto muchas veces a los jefes con los pies encima del escritorio. Y miren cómo está. Los dedos cruzados detrás del tallo cerebral, mejorando la irrigación del tallo cerebral. Y los pies sobre el escritorio, mostrando pues la tranquilidad en que está. Abiertos. Miren al lado derecho, el que está sentado también con las manos detrás en el tallo cerebral, abierto, relajado, tranquilo, sin ninguna amenaza. Si usted es una persona de posición, usted no siente amenaza de ninguna naturaleza, pues es importante la posición corporal. Y hay otras posiciones de impotencia, de debilidad, que aumentan el dolor, y es encerrarnos a comunicarnos con los demás. Entonces miren las posiciones todas encerradas, con las manos cruzadas, cerradas, agachados. Y entonces aquí hay una aplicación muy importante, y es que en esta cultura en que estamos, los jóvenes están chateando y enviando 2000 mensajes diarios. Mirando en la pantalla del celular, agachando la cabeza. Y se han hecho estudios mostrando que la cabeza, cuando está vertical, puede tener un peso de alrededor de 12 libras. Cuando usted la tiene agachada, una inclinación de 60 grados, ya pesa 5 veces más, o sea, 60 libras. Y además, usted se está aislando de la comunicación con los demás, entonces está practicando una posición de impotencia, de cerramiento, de debilidad. Y eso es lo que hace que las personas están perdiendo comunicación con los demás al estar chateando todo el día. Es muy importante que estas posiciones tienen que ver con el predominio, con el apagamiento del vago ventral y estímulo del simpático. Entonces finalmente vamos a concluir. La red nerviosa visceral de los mamíferos o de nosotros tiene 5 componentes que vimos hoy. Primero, la red simpática, que es el sistema de defensa-huida, de estrés, de la movilidad con miedo y del dolor. La red simpática. Una red nerviosa entérica, descrita por Gerson inicialmente, pero ya aceptada a nivel internacional. Ya se acepta que es una red independiente del sistema nervioso central, el segundo cerebro. Por ejemplo, hay
fármacos que se toman para efecto solamente abdominal. Entonces, hacen efecto a nivel abdominal y no hacen efecto a nivel central. Cuando usted tiene un cólico abdominal, entonces se toma un relajante musculaturaliza abdominal y no un sedante del sistema nervioso central. Entonces, por eso la red nerviosa entérica funciona como un segundo cerebro. Los plejos mucoso y muscular de la red nerviosa entérica funcionan independientes del sistema nervioso central. Y eso tiene directa relación con el dolor visceral. La tercera red es la red nerviosa del vago dorsal, la que hemos conocido toda la vida como el vago. Pero hay que cambiar el concepto. El 80% del vago es aferente, o sea, lleva información sensitiva del estado de las vísceras abdominales hacia el sistema nervioso central al núcleo del tracto solitario. Y solo 20% es visceromotor de las vísceras abdominales. Es lo que hay que cambiar pues ya a partir de ahora. Porque entonces el vago dorsal dejó, diría yo, dejó de tener la importancia que tenía. Se volvió en un nervio muy importante, pero como aferente, como sensitivo de las vísceras abdominales. Y ese vago dorsal es el que nos lleva a la inmovilidad, a perder el conocimiento, la inmovilidad con miedo. Y en esa inmovilidad con miedo no hay dolor. O sea, la persona o el animal se paraliza y no siente realmente. Y la cuarta componente es la red nerviosa parasimpática, el vago ventral. El vago ventral. Entonces, el vago ventral es el originado en el núcleo ambiguo, que junto con los pares craneanos, que ya vimos, el trigémino, y ahí la importancia pues de la parte odontológica, trigémino, el facial, el glosofaríngeo, el vago y el espinal, o sea, el oseopar, el vago ventral en el núcleo ambiguo, junto con los pares craneanos, constituyen el sistema de compromiso social que nos lleva a movernos sin miedo y a la intimidad. Y tampoco se relaciona entonces con el dolor. No hay relación con el dolor. Entonces, miren ustedes que el dolor no se relaciona sino con el simpático y con la red nerviosa entérica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con las personas que tienen dolor crónico? Hacer que les predomine, no hacer, tratar de que el simpático no predomine ellos, que es lo que le está estimulando el dolor. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el tratamiento de estas personas desde el punto de vista pues, de esta teoría polivagal? Habría que estimularles es el parasimpático, el vago ventral. Y eso hay manera de hacerlo, como vamos a ver a continuación. Estos son los 4 componentes. Hay un error, puse 5, son 4. 4 componentes de lo que es la red nerviosa visceral en el ser humano y en los mamíferos. Se ha dicho toda la vida que un cuerpo sano en mente sana. Pero Amy Cuddy dice que no es que el cuerpo sane origine una mente sana, sino que el cuerpo genera una mente sana y conductas sanas. Entonces no es que el cuerpo sano tenga relación con una mente sana, sino que el cuerpo, las posiciones corporales pueden generar una mente sana y conductas sanas. Eso es muy importante y por eso habla ella del empoderamiento. Que ese empoderamiento lo tenemos que practicar nosotros todos los días. Claro que más detalles lo pueden ustedes lograr conocer. En internet ustedes ponen eso, Amy Cuddy, y ven la presentación de TED. O si algunos quieren, pueden comprar el libro que se consigue en Amazon. William James, uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, decía que cuando una persona está feliz, no es que por estar feliz se ponga a cantar, sino que el hecho de cantar la hace feliz. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Estar cantando y silbando. ¿Por qué? Porque eso nos cambia el estado de ánimo, nos cambia el estado de ser, nos lleva a la seguridad, a la tranquilidad, a no estar estresados. Ustedes saben muy bien que en la respiración, la inspiración es simpática. Cuando uno inspira, es una acción del simpático. Y cuando expira,
es una acción del parasimpático. Es un ejercicio muy importante que puede practicar y se puede recomendar a los buceadores, es inhalar contando hasta 4. Hagan el ejercicio. 1, 2, 3, 4. Inhalen hasta 4. Sostienen la respiración y cuentan hasta 6. Y después de contar hasta 6, hacen la expiración despacio, contando hasta 8. Ese ejercicio es estimulante del parasimpático, especialmente del vago ventral, porque aplica el freno vagal y el corazón entra hace el corazón más lento. ¿Qué es caminar empoderado? Caminar sin estar agachado, mirando arriba, ojalá silbando y cantando, aunque con los que se encuentre usted dirán, este señor se enloqueció. Caminar empoderado, no a caminar agachado. Hay una Montgomery Burns en esa tira cómica tan famosa. Tiene una posición de la tienda de dedos. O sea, ustedes ponen los 5 dedos uno contra el otro y hacen una tiendita con los 5 dedos. Esa es una posición de empoderamiento. O sea, de relajación, de tranquilidad. Entonces, esa tienda de dedos también es una posición que uno puede hacer para aumentar la producción de testosterona y bajar el cortisol. Y las abuelas les decían a los nietos, siéntese derecho. ¿Qué era eso de siéntese derecho? Siéntese derecho es que no se agache, que no se encoja, que no se cierre, que levante la cabeza, que mire arriba, que no mire abajo. Todo eso lleva a la seguridad, puede llevar a la seguridad. ¿Cuáles son las acciones neurales que podemos hacer para estimular, para bajar la acción del simpático y del vago dorsal y estimular el vago ventral? Ya expliqué, el ejercicio respiratorio de 4, 6 y 8. Inhala contando hasta 4, retiene la respiración, cuenta hasta 6 y luego bota el aire contando hasta 8. Eso ya lo empieza a tranquilizar a usted. Empieza a lograr que el simpático no sea el que predomine. Y a practicar las posiciones de empoderamiento de Amy Cuddy, 2 minutos. Las puede practicar usted. Por ejemplo, la posición de la Mujer Maravilla no tiene que hacer ninguna cosa rara, no poner los pies sobre las caderas. 2 minutos. Y hace efecto demostrado, pues, con examen de laboratorio. La meditación. Meditar es una cosa fundamental. Todos nosotros deberíamos meditar. ¿Y qué es meditar? Meditar es sentarse en un sitio tranquilo, ojalá que no haya mucho ruido, idealmente por la noche, puede ser a la primera hora de la mañana. Se sienta usted. ¿Y cuál es la meditación? Hay muchos tipos de meditación, pero una pues muy simple y muy sencilla es concentrarse en la respiración. Volverse consciente que el aire entra y sale sin hacer ningún esfuerzo, ni hacer que dure más o menos cada movimiento, sino simplemente sentarse y respirar. ¿Cuánto tiempo? Puede empezar con 5 minutos, después sube a 10 minutos. Y si lo practica todos los días durante un tiempo prolongado, 1 año. Doctor. Doctor Raúl. Edwin, ¿me estás escuchando? Sí, Diego, lo estoy escuchando. El doctor, no sé si tal vez se le cayó la conexión. Listo. Ya terminando. Les ofrecemos excusas, pues vamos a mirar qué fue lo que pasó. Parece ser que el doctor se desconectó un segundito, ya mismo
vamos a tratar de restablecer la señal con él. Nos informa el doctor Raúl que tuvo una falla de fluido eléctrico en el sector donde él vive. Entonces se apagó todo. Me dice que faltan 3 diapositivas y las conclusiones pues ya definitivas. Si ustedes consideran, pues, es más, yo le dije que no, que tranquilo, que lo esperábamos, escucharlo a él siempre es un placer. En unos instantes esperemos que se conecte. Les recordamos que en octubre tendremos nuestra última actividad académica del Comité Interinstitucional y es ya nuestro tradicional congreso de egresados conjunto entre las 4 facultades de odontología de la ciudad de Medellín con la Secretaría Municipal, la Secretaría Seccional de Salud. Ese congreso, pues, este año también va a ser en la modalidad virtual, dando continuidad a las exigencias que nos han establecido los organismos de vigilancia y control desde el mismo ministerio. Todavía no nos permiten tener actividades masivas por obvias razones. Entonces, este año continuaremos haciendo este encuentro de manera virtual, con conferencias muy interesantes para todos, construido casi que con el apoyo de ustedes, que nos han hecho muchas sugerencias en relación con los temas que podemos tratar en nuestro congreso. Esperemos unos segunditos, que el doctor pues me está informando que él se va a volver a conectar. Les recuerdo también que en el chat tenemos un enlace de asistencia para que por favor quienes asistieron a esta conversación del día de hoy lo puedan diligenciar. Por ahí hay una persona que dice que no pudo abrirlo. Bueno. Otro anuncio, les recordamos que este año la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia está cumpliendo 80 años y dentro de 15 días, jueves, se estará celebrando oficialmente se estará desarrollando esta celebración. Específicamente la transmisión será a partir de las 4 de la tarde por el canal de YouTube de la facultad. Quienes deseen, pues obviamente participar de este evento pueden conectarse. Me está llamando el doctor.
Edwin, ¿me escuchas? Diego, sí. Sí, el doctor me está diciendo que le debes autorizar compartir pantalla. Listo. Nos avisas cuándo puede él hacer eso, porque ya está en la sala. Diego, listo. Ya el doctor tiene en ese momento autorización nuevamente. Doctor Raúl, si nos está escuchando, ya puede compartir su pantalla. Ya se le dio la autorización. Recuerde que pasa el mouse por la pantalla y abajo aparece un... Ah, perfecto, listo, doctor. También puede activar su micrófono, doctor. Ahí está activado. Sí, señor, Sí, ya perfecto. lo podemos escuchar. Bueno, qué pena pues que hubo un corte momentáneo aquí de la luz en mi casa por alguna circunstancia ajena a mi voluntad y se interrumpió aquí todo. Me faltan solamente tres transparencias, pero no quería dejarlas de presentar porque creo que valen la pena. Entonces, estamos hablando de la meditación. A las personas que llegan a consulta se les puede recomendar que en el celular hay apps, hay aplicaciones para aprender a relajarse, que ejercicios de 5 minutos. Entonces yo les recomiendo, vea, baje la aplicación. Hay una que se llama meditación en castellano. Entonces la bajan y aprenden a relajarse. Es muy importante la música de Mozart como relajante. Toda la vida se ha sabido desde hace muchos años que la música de Mozart, toda la música de Mozart es sedante y tranquilizante y relajante. A los bruxadores, por ejemplo, hay que recomendarles que tienen que entrar a clases de yoga o aprender a relajarse lo más que puedan. Hay que hacer ejercicio físico hasta sudar. Cuando uno hace el ejercicio físico, cuando empieza a hacer el ejercicio físico a buen paso, usted empieza a activarse el simpático. Entonces, inicialmente es un ejercicio simpático, movimiento. Pero si usted persiste en tiempo suficiente, es decir, 30 minutos, al final debe empezar a sudar. Cuando empiece a sudar, es la fase parasimpática del ejercicio. O sea, ya logró el efecto calmante, sedante, tranquilizante del ejercicio. Pues hay que hacer el ejercicio hasta sudar. Y en el síndrome y en el sistema de comunicación social, ejercicios que se pueden hacer es cantar, leer en voz alta, silbar. Y les voy a agregar aquí una cosa muy importante, y es que en el parasimpático es muy importante el ganglio senopalatino. Y hay manera de desbloquearlo manualmente. Entonces, si ustedes en este momento me siguen mis instrucciones, en la foto está el desbloqueo del ganglio senopalatino del lado derecho. Entonces, cogen ustedes la mano izquierda, por favor, cojan la mano izquierda, pongan el pulgar de la mano izquierda detrás del último molar del lado derecho. La mano izquierda, el pulgar de la mano izquierda, detrás del último molar del lado derecho. Y empujan hacia adelante, como estoy haciendo ya en la foto. Y con la mano derecha, ala del pabellón auricular, atrás y afuera. Cuentan hasta 10. Ya quedó desbloqueado el ganglio senopalatino, que es el maestro relajante y sedante por excelencia, o sea, de estimular el vago ventral. Eso lo puede hacer usted. Yo le recomiendo a los bruxadores, por ejemplo, que hagan eso 3 o 4 veces al día. Eso no toma mucho tiempo y es de gran utilidad. Hay otras maneras de hacer eso, incluso con infiltraciones, pero con este solo desbloqueo manual es suficiente. Y hay otra técnica que usan en el yoga, que es el neti. El neti
en un curso de yoga usted puede aprender a hacerlo, es echar por una fosa nasal una agua tibia con un poquito de sal, de tal manera inclinar la cabeza, eso es lo que uno aprende en el curso, de tal manera que uno al inclinar la cabeza salga el agua por la otra fosa nasal. Y así, como el ganglio esfenopalatino está debajo de la mucosa en el cornete medio a 3 milímetros de profundidad, esa agüita salada con tibia hace efecto en el ganglio esfenopalatino. Hay otros métodos, pero que ya requieren pues fármacos y otras cosas, no es lo más importante. Cada uno de nosotros, de forma inconsciente, sin darse cuenta, está evaluando el medio ambiente en que está y las otras personas que están con usted, sin darse cuenta. Y si detecta algo, una amenaza, se genera una respuesta automática. Cada uno de nosotros tiene una manera personal y propia de reaccionar ante esas grandes demandas. Uno debe saber cómo reacciona ante esas demandas extremas. Si sabe cómo reacciona, pues puede hasta intentar cambiar esa reacción. Si la reacción no es la más apropiada, ¿para qué? A ver, entonces tenemos que investigar, pues, o saber nosotros cómo reaccionamos. ¿Con el vago dorsal? ¿Con el simpático? ¿O con el vago ventral? Espero, pues, que les haya quedado claro esa gran diferencia que existe entre las tres formas de reaccionar. Eso era todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y quisiera pues que, como faltan 10 minutos para las 12, si hay alguna pregunta que yo de pronto pueda responder, estoy dispuesto a hacerlo y porque pienso que como es un tema tan nuevo para ustedes, de pronto hay algunas preguntas interesantes para escuchar. Doctor, antes que nada, muchísimas gracias de parte de todos los que estuvimos pendientes de su conversación, pero sobre todo el gremio odontológico en general, porque usted ha hecho posible que la práctica odontológica se haga de una manera diferente, orientada a eso, al bienestar del ser humano, sobre todas las cosas. Muchas gracias, doctor, y en nombre del Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia, un fuerte abrazo y gracias por estar acá con nosotros. Aquí en el chat, doctor, sí tenemos unas preguntas. Dice Eliana, excelente charla. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Muy interesante. Tengo una pregunta. En pacientes con disautonomía, todos estos conceptos sirven muchísimo. En mi caso particular, tengo un desorden del sistema nervioso autónomo. Uno de los síntomas más molestos es un tinnitus constante en el oído izquierdo. Teniendo en cuenta la teoría de unos científicos alemanes que dicen que existe un tipo de acúfeno que se produce por una contracción constante de los músculos del oído medio, tensor del tímpano y estapedio, y que el cerebro lo traduce como ruido. Teniendo en cuenta esto, ¿la terapia neural de los pares craneales 5 y 7 podría ayudar? Claro, la disautonomía es un desequilibrio del sistema nervioso visceral. O sea, el acófeno es predominio del simpático, se tensan demasiado los huesecillos del oído medio. Por eso lo más importante en ese caso sería relajar, sedar, tranquilizar. Y eso se puede lograr, por ejemplo, con el esfenopalatino. Perfectamente se puede lograr. Sería pues una indicación precisa del esfenopalatino, de hacer ejercicio del esfenopalatino y de todas las otras cosas que se mencionaron para estimular o hacer predominar el vago ventral. Pregunta Frank, ¿qué tal el Reiki? Sanación por imposición de manos. Claro, claro. Todo eso, todas las medidas que busquen la relajación o la tranquilidad de la persona, y uno de ellos es ese, puede ser de gran utilidad y la persona que sepa hacerlo lo logra perfectamente. O sea, la persona que sabe hacer esas tipos de terapias lo logra perfectamente. O sea que también, perfectamente de acuerdo. Dice Alejandro, ¿las placas de bruxismo por ser invasivas activan el simpático o cómo estimularía el vago central? El vago ventral. En cuestión de las placas es lo siguiente. Es una opinión muy personal. La placa, ¿qué es lo que hace? Separar los dientes
sin invadir el espacio interoclusal, separar los dientes para que la persona no pueda destruir sus dientes. Y produce una separación de los dientes que impide que a nivel de la articulación temporomandibular se haga presión. La articulación temporomandibular se reconoce las articulaciones. En general, el movimiento de la articulación estimula el simpático. La ATM no es distinto a eso. Entonces, cuando uno coloca una placa oclusal que separa 2 milímetros, sin invadir más de ahí, ¿qué está haciendo? Impidiendo que la articulación haga presión y estimule el simpático, o sea, el sistema del estrés. Una placa oclusal, ¿qué es lo que hace? Protege los dientes y evita que la articulación presione allá, estimulando el simpático. Ese es realmente el efecto, un efecto pues en parte mecánico. Y se han tomado electromiografías mostrando que la placa oclusal produce relajación muscular. Entonces es una de las cosas que se pueden utilizar, pero no hay que olvidar que la placa oclusal es apenas un elemento mecánico. Es más, pues para mí es más importante que el bruxador haga deporte, haga yoga, haga los métodos que hablamos hoy sobre relajación o hacer predominar el vago ventral. Me parece más importante. Y la placa es una ayuda que él puede tener. Y tenemos una última pregunta, doctor. Frank nos dice, en rinitis no alérgica, ¿sirve el desbloqueo del esfenopalatino por su relación con los cornetes? Claro, claro, indudablemente, indudablemente. O sea, todo lo que tenga que ver con la mucosa nasal. En el caso particular, por ejemplo, de la rinitis. En el caso, por ejemplo, la rinitis sería de gran utilidad el neti. Y lógicamente, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, en la rinitis, el solo, pues ya es una cuestión pues que un odontólogo puede hacer perfectamente. El solo echar un chorrito de anestesia. O sea, usted coge el carpul de procaína al 1%, o puede ser de lidocaína al 2%. Le dice a la persona con rinítica, le dice a la persona que se tape una fosa nasal y se le echa un chorrito de anestesia, pues, en la cuarta parte de un carpul, menos de 1 centímetro. Le echa el chorrito en la fosa nasal destapada y se le dice que inhale con toda la fuerza que pueda para que la anestesia se vaya hacia adentro y llegue al meato medio, que es donde está el ganglio esfenopalatino. Luego se tapa la otra fosa y se le echa otro chorrito en el lado izquierdo. Eso es lo que llaman spray nasal con un anestésico local que hace efecto en el esfenopalatino. Pero esa es la parte química. Pero usted haciendo el desbloqueo manual puede lograr lo mismo. Pero un odontólogo puede aplicar también ese procedimiento de echar el chorrito de anestesia. Y entonces la lidocaína o la procaína, preferible a la lidocaína. Pues si no tienen procaína, entonces usen la lidocaína al 2%. El anestésico local aumenta la irrigación sanguínea, pero hace efecto en el ganglio esfenopalatino que está debajo de la mucosa, en el meato medio, y hace efecto en una rinitis vasomotora, que es básicamente una cosa vascular, una congestión vascular. Eso es lo que tiene utilidad en la rinitis. Doctor, y ya para finalizar, nos piden repetir, Lina nos dice que si puede repetir, por favor, el desbloqueo del esfenopalatino. Yo les muestro la foto otra vez. En el lado derecho, coja la mano izquierda, el pulgar de la mano izquierda y colóquelo detrás del tercer molar del lado derecho. Hágalo pues en este momento. Pulgar de la mano izquierda colocado detrás del último molar del lado derecho arriba. Del tercer molar superior, pues. Presiona hacia adelante. Y con la mano derecha, ala el pabellón atrás y afuera. Cuenta hasta 10 segundos. Excelente. Y ahí, según la medicina manual francesa, se ha desbloqueado el ganglio esfenopalatino. Bueno, doctor, muchísimas gracias, hombre, por estos valiosos aportes a nuestra profesión. Como siempre, usted llena un auditorios.
Nuevamente el agradecimiento por parte del Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia y ojalá podamos contar con usted en alguna otra conversación así tan interesante como esta. Bueno, entonces, estimados colegas, me alegro mucho pues los que asistieron, que hayan aprendido sobre este tema que me parece importante y de aplicación en la vida diaria y en nuestra profesión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, y a todos los que nos acompañaron en nuestra sesión de la cátedra itinerante hoy, la última de este 2021. Ojalá podamos reencontrarnos en el 2022 presencialmente, como lo hemos hecho a lo largo de estos 6 años anteriores, 5 años anteriores. Nuevamente, mil gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Se siguen cuidando. Hasta luego.